El perdón es una herramienta fundamental. O sea, la razón de ser de un ser humano también, y de un cristiano. En una sociedad que se muestra hoy tan violenta, con tantos rencores, con tantos odios, uno escucha muchas veces a la gente decir, no, nunca, jamás le voy a perdonar. Pero jamás. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón. Y esa es la contradicción de un cristiano, ¿verdad? Lo que pasa es, ¿verdad?, que nosotros pensamos de que nosotros somos buenos. Sí, Entonces, si otro me ofende fue a propósito, si yo ofendí fue sin querer. sin querer. Entonces, y no somos justos, no somos jueces justos. Sí, sí. En ningún momento, además, nuestro corazón está metido. Si le pega a un niño en la calle, decir, ¿qué es ubicado ese tipo? Pero si era tu hijo, te iba a ir a perseguir hasta romperle toda la cara, ¿sí o no? Cierto, es cierto. ¿Por qué acaso que ese niño le dijo a alguien, sí, que se vea a su papá? Somos un poco egoístas dentro de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El perdón. El perdón es una situación muy delicada porque nos cuesta todo hacer eso. Porque creemos de que, como te digo, normalmente somos buenos. Y dentro de todo también nosotros herimos y lastimamos. La Biblia dice, no hay bueno ni siquiera uno, dice Jesús. ¿A qué voy? Todos necesitamos el perdón y todos necesitamos dar perdón. Vos no vas a perdonar hasta que hagas lo mismo con otro y pidas también perdón. Y el perdón genera una sensación de tranquilidad de la persona que perdona, ¿verdad? Pero que lo hace genuinamente, claro. Esa sensación es extraordinaria. En cambio, yo digo que esa persona que a veces inclusive pide perdón, pero al final es simplemente una manera de decir, por el fondo se quema, ¿verdad? David decía que mis huesos se iban fundiendo mientras yo guardaba rencor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno perdona, sí. Es más, muchos dicen inclusive ahora la somatización de las enfermedades, que es con eso. Impresionante. Me gustaría nada más que rescatar de esto que estuvo comentando el pastor, sobre todo que tiene que ver con la práctica, ¿verdad? Y que eso se vincula con la bondad. Yo creo que en la medida que uno se ejercita en ser bueno, va a ser bueno. Así es. Y en la medida que uno se ejercita en ser malo, va a ser malo. Así es. ¿Verdad? Una cuestión para mí de costumbre más. Va cayendo, creando los callos, cada vez más se insensibiliza totalmente. Por eso, en algún momento habría que insistir, y allí entra la escuela mayor, que es la familia, Así es. y entran las otras instituciones, y entran los medios de comunicación, todos, ¿verdad? Entonces, reivindicar, yo particularmente la figura de Jesús, de Jesucristo, si no hubiéramos hablado de él en este tiempo. Así es. Hablamos de una iglesia expandida a todo el mundo, por más que puedan tener distintas denominaciones, hablamos de una filosofía cristiana. Así es. Yo decía que inclusive más de ser un político, es un hombre de religión, o que generó toda una tradición religiosa, fue un gran político, porque más allá de su filosofía en el ámbito religioso, se expandió al mundo. Es que es una cultura. Una cultura. Una cultura